Tenemos un nuevo video sobre esquemas de iluminación y que lo vamos a hacer solamente con una fuente de luz. Vamos a trabajar con este flash que es un Elinchron, que es una cabeza de flash de estudio, pero este esquema de iluminación no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer con cualquier tipo de flash. Lo vamos a trabajar con esta sombrilla, que es una sombrilla plateada, que es uno de los modificadores más baratos que hay. Esta sombrilla lo que hace es que me genera unos contrastes mucho más fuertes, ya que la luz es más dura, pero no tan dura como la de un reflector. Para poder realizar el esquema de iluminación lo vamos a hacer con ayuda también de este kicker, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar en un momento determinado para que la luz sea reflejada hacia el sujeto para que no nos queden unas sombras tan fuertes. Entonces vamos a prender el flash. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar esta luz y lo voy a direccionar con este a la modelo. Vamos a hacer que la modelo se ubique en esta posición y vamos a acomodar la sombrilla. Recuerden que la sombrilla es un modificador que es cóncavo, entonces lo que hace es que toda la luz la refleja al interior de la sombrilla y la concentra en un punto. Entonces, si yo quiero iluminar a la modelo en tamaño completo, simplemente alejo la fuente de luz y aumento la potencia del flash. Si quiero solamente iluminar esta parte, entonces acerco más el flash con la sombrilla para poder hacer esto. En este caso, para este necesitamos colocarle este reflector para que la luz no se escape hacia los lados, sino que se concentre y la mandamos. Para realizar la sesión de fotografía, la voy a hacer con unos parámetros normales, que es un f8, 125 de velocidad de obturación y con un ISO 100. En algunas oportunidades voy a colocar este kicker de esta forma, lo vamos a estar cambiando de posición, voy a tratar de que este siempre quede en la misma posición, que es frontal a 45 grados superior a la modelo. El fondo va a generar que me va a quedar más oscuro. Y también algo que por el tema de la distancia que está el fondo de la fuente de luz, una parte va a quedar más clara y en esta parte van a generarse las sombras. Inclusive va a quedar proyectada en algunas oportunidades la sombra de ella contra el fondo. Pero pues eso lo podemos arreglar ya sea en edición. Entonces ahora lo que quiero es que ustedes vayan, se sienten, traigan su botana favorita y empecemos a ver el detrás de cámara de esta espectacular sesión. Con Joana vamos a tener varios looks, 3 looks más o menos. Lo que hemos hablado que es un en jean, chaqueta, vamos a hacer algo de lencería. Me dijo que iba a traer una lencería muy especial de Calvin Klein. Esa lencería siempre funciona muy bien. Otras cosas de negro y vamos a ver. Después vamos a hacer en la sesión de fotografía porque hemos querido realizar una sesión en la cual también se ve a ella como sentada en el piso y ese tipo de cosas, pero entonces para hacer esa parte lo que tengo que hacer es bajar la fuente de luz, acomodarla nuevamente y medirla nuevamente porque cualquier modificación que se hace aquí en la fuente de luz me afecta la cantidad de luz que recibe el sensor. Entonces ya sea cambiando el diafragma o aumentando la potencia del flash. Y empecemos con esta sesión de fotografía.
Bueno, fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y como siempre no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho, compartirlo. Les voy a dejar las redes sociales de Johanna para que la sigan. Espectacular mujer. Y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.